Eh, Escribo porque no puedo activar. Sí, escriban en el chat si pueden, si tienen alguna idea de qué es comprender. Interpretación, entender lo que dice un texto, acá dice Cintia, entender lo que se está leyendo, ¿sí? Ajá. Escuchar y leer, ay, no vi el anterior, porque, para que voy a poner el chat. Ya. Eh, entendimiento, sí, lo mismo, entender y comprender, sí. Entender un texto, el significado de las palabras, ahí se me va. Eh, comprender es entender lo que se lee y no leer por leer sin sentido. Es entender un texto, el significado de las palabras y así también el sentido global del mismo. Inferir, hipotetizar, relacionar. Bien. Poder decir con propias palabras lo leído. Entender a qué se refiere el texto, acceder a distintos objetos de lectura identificando su propósito y sentido. Lo que lee puede explicarlo, se le pregunta, apropiarse de lo que uno lee, poner en juego estrategias desde un rol de lector activo. Bien, bueno, perfecto. O sea, tenemos como palabra en común, sería entender, eh, hacer hipótesis un poco, relacionar la información, poder explicarlo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces voy a compartir, gracias por colaborar en esto, voy a compartir y vamos a comenzar con el tema en concreto de hoy. Esperen un segundo que... Muy bien. Entonces, como les decía, hoy más nos vamos a abocar a la enseñanza de la comprensión lectora, pero primero vamos a ver qué es la comprensión, ¿sí? A ver si está relacionada a esto que estuvieron poniendo o es muy distinta la definición que les damos, pero en definitiva la comprensión es lograr armarse una representación o un modelo mental del significado que nos quiere dar el texto, ¿sí? Donde se relacionan cómo nos representamos los eventos y las acciones que están sucediendo en el texto, ¿sí? Pero también cómo lo relacionamos con los conocimientos del mundo, es decir, de las personas, de los personajes, de los animales, de los lugares o del tema en sí que forman parte del mundo del texto. Esto parece difícil, pero lo vamos a ir deshaciendo de a poquito a medida que avanzamos, ¿sí? Nosotros cuando leemos un texto no incorporamos la información de la primera letra hasta la última del texto, ¿sí? Texto, además, sabemos que no es ni una suma de palabras ni una suma de oraciones. Son muchas palabras y oraciones, pero relacionadas entre sí, ¿sí? Y cuando nosotros accedemos al texto, no solo recibimos la información que estamos viendo en el texto, sino que hacemos muchísimas acciones como lectores para incorporar esa información. Y esa información, como les decía, no es de memoria, no es de la primera letra hasta la última letra, sino que nos hacemos un modelo de ese texto, nos armamos, construimos un modelo de ese texto, y este modelo tiene que coincidir con el significado que dice el autor, ¿sí? Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, eh, estoy de vacaciones, se me acabó la plata, acordate que me debes 15.000 pesos, ¿sí? Lo que yo quiero que entiendan si les mando este mensaje es que me deben
15.000 pesos, ni 5, ni 6, ni 7, sino 15.000 pesos, y como les estoy diciendo las dos frases anteriores, que estoy de vacaciones, que se me acabó la plata, también les estoy queriendo decir que me lo tienen que devolver rápido, ¿sí? Entonces, cuando un autor escribe un texto sobre cualquier tema que elija escribir, lo que quiere es que el que lo lea reciba la información que quiso dar justamente el autor en ese texto determinado, ¿sí? Bien, Magdalena, perdón que sí, interrumpa, están preguntando si es posible ponerlo en modo de presentación. estaba justo, me había Ahí olvidado. está. Gracias, gracias, no. Bueno, entonces, volvemos. Hacerse una representación o modelo mental, ¿sí? Porque finalmente nosotros leemos un texto y lo incorporamos a nuestra mente, pero no lo incorporamos sin poner acciones nuestras como lector. Hay muchas acciones que ahora las vamos a ver que hace el lector cuando lee ese texto. Entonces, ¿qué se relacionan? En el caso de un texto narrativo, hay eventos, hay acciones que nosotros nos la representamos y la relacionamos con nuestros conocimientos del mundo, es decir, de las personas, de los personajes, de los animales, que forman también el mundo del texto, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces qué acciones hace el lector. Pero es importante también hacerles notar que esta construcción de este modelo es incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos la información al principio, ¿no es cierto? Y le vamos agregando nueva información a medida que vamos haciendo nuestras acciones como lector y a la vez que vamos avanzando en el texto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos dicen, había una vez una nena que se llamaba Caperucita Roja y la mamá le pidió que le llevara remedios a la abuelita, ¿sí? Ahí nosotros nos representamos ese evento de la mamá diciéndole que le llevara remedios a la abuelita, representamos a Caperucita, a una mamá, la canastita, los remedios, la comida que le dio, las flores, no sé, depende de la versión del cuento, y luego ahí le pide que vaya por el camino, le dice que vaya por el caminito más corto para que no se encuentre, para que llegue más rápido. Después se va a encontrar con el lobo. Entonces vamos a representarnos ese evento en el que se encuentra con el lobo y vamos a agregar esa información y a relacionarla con que la mamá le había pedido que fuese rápido a llevarle a la abuelita. El lobo la quiere convencer de otra cosa, que le dice que tiene que ir por el caminito más largo. Y entonces toda esa nueva información, nos vamos armando ese modelo de texto a medida que vamos avanzando en el texto y que vamos haciendo las operaciones mentales cuando nos enfrentamos a leerlo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se forma este modelo mental? Por un lado, lo que tenemos que hacer es reconocer las palabras y acceder a su significado, ¿sí? Si yo no sé lo que es una palabra y lo que significa una palabra, y esa palabra es importante para conocer, para entender todo el texto, entonces ya ahí tengo un problema, ¿sí? Esto es importante que el docente adulto experto lo comprenda y lo sepa, porque muchísimas veces les damos a los alumnos textos que tienen muchas palabras que no conocen. Y el alumno, y decimos, no comprenden lo que lee. Claro, un problema justamente es ese. Si uno no conoce el 95% de las palabras de contenido del texto, no puede entenderlo, no puede comprenderlo. ¿Sí? Son muchas palabras las que uno tiene que conocer para poder comprender un texto. Bien. A la vez, relacionamos
el significado de las palabras entre sí y así comprendemos el significado de las frases, de las oraciones y fragmentos mayores, ¿sí? Construimos proposiciones. Entonces, accedemos al significado y a la vez relacionamos las palabras. Un texto, recordemos, no es una suma de palabras ni una suma de oraciones, están relacionadas entre sí las palabras y las oraciones. Y no, es el lector el que tiene que darse cuenta y relacionar esta información. ¿Sí? Activamos información de nuestra memoria. Lo que yo les decía, conocimiento del mundo, conocimientos de otros textos que nos ayudan a comprender esta información que estamos viendo ahora, y estos conocimientos los relacionamos con la información del texto. A la vez que activamos información, inhibimos otra, ¿sí? Y esto lo estamos haciendo constantemente. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros vamos a leer, estamos leyendo un texto que habla sobre un perro, que el perro es muy bueno, pero resulta que a nosotros hace poco tiempo nos mordió un perro. Entonces vemos la palabra perro y se nos activa el recuerdo del perro que nos mordió. Si nosotros nos quedamos con ese recuerdo activado, entonces no vamos a comprender el resto de la historia porque vamos a estar buscando indicios para ver, para demostrar que el perro es malo y que va a morder al protagonista. Entonces vamos a ir por otro lado y no por la información que nos quiso dar el texto. El adulto experto se da cuenta de esto e inhibe la información que no le está siendo útil para comprender el texto. A los chicos esto les cuesta un montón por un tema de madurez del cerebro. Entonces, lo que tenemos que, nosotros adultos, lo vamos a ayudar a activar la información que es necesaria para comprender el texto y a inhibir la que no lo es. Y ahora después vamos a ir viendo cómo hacemos esto, ¿sí? Pero todo el tiempo en un proceso de comprensión estamos como encendiendo lamparitas, activando y apagando y atenuando las que no nos sirven para comprender la información que estamos recibiendo. ¿Sí? Este mismo conocimiento del mundo y este conocimiento de los textos nos sirve para completar la información que estaba ausente en el texto. Y ahora, las que ya me escucharon alguna vez, no escriban en el chat, pero yo les voy a hacer una pregunta al resto y lo van a poner en el chat. Y me vas a leer vos, Andrea, porque yo ya ahí no veo más el chat. Les pregunto de un cuento muy conocido, ¿sí? ¿Por qué el lobo quiere convencer a Caperucita para que vaya por el caminito más largo? Para llegar primero a la casa de la abuela, para que le dé tiempo a llegar antes de que ella a lo de la abuela, para adelantarse a la casa de la abuela, para que tenga tiempo de llegar a la casa de la abuela, para engañar a Caperucita, para aprovecharse de la situación. Perfecto, sí. La respuesta correcta es para ganar tiempo. ¿Sí? Muy bien. Para Bueno, tener ventaja y llegar antes. y para llegar antes, eso es consecuencia, perfecto. Ganar tiempo para llegar antes para poder comerse a la abuela, perfecto. Bien, en el cuento dice, Caperucita, anda por el camino más largo porque quiero llegar a lo de la abuelita para comérmela, quiero ganar tiempo. No, No, claramente no lo dice. Bueno, pero si uno no entiende las intenciones del lobo, ¿sí? No infiere, no completa esa información con sus propios conocimientos del mundo y de la información que tenemos de otros cuentos, no entendemos ese engaño, ¿sí? Casi todos los cuentos clásicos están basados en engaños y a los chicos les cuesta mucho entender los engaños. Y no comprendes el verdadero tema del cuento.
Y ahora, esto que me encanta preguntarlo, ¿cuál es el tema del cuento de Caperucita Roja? Un clásico que hemos leído hasta el cansancio y nos han leído un montón de veces y nos encantó. ¿Cuál es el tema? Seguramente acá hay gente que sabe porque ya lo ha profe de El letra o algo así. engaño, Ujú. Andrea Lavalle dice que el engaño, una advertencia, la desobediencia, Ahí salió. El tema es la desobediencia. Casi todos los cuentos clásicos son como todos el dicen la desobediencia. sí, es la desobediencia. El engaño es el recurso que usa el lobo, ¿sí? Pero sabía acá, porque que hay por ahí especialistas en letras también, que iba a surgir esto del tema, pero a veces no sale tan rápido, ¿sí? Y esto nos viene bien para saber que nosotros a los alumnos les pedimos que nos digan cuál es el tema de un texto, y no es tan fácil de darse cuenta para los chicos cuál es el tema, porque en general los temas, y sobre todo los cuentos clásicos, son abstractos. Entonces es difícil darse cuenta, ¿sí? Lo, a esto voy. ¿Cómo, hay un montón de información en los textos que no está explícita, ¿sí? Sobre todo porque los cuentos, sobre todo en los cuentos, hay un plano fáctico de hechos que suceden y un plano psicológico, que son las intenciones de los personajes. Y el plano psicológico es el que moviliza los hilos del cuento. Lo que está pasando por debajo es lo que va movilizando lo que sigue sucediendo. ¿Sí? Hay como una intención de un personaje, con esa intención hay una consecuencia, el otro reacciona de una forma, y ahí se va armando, y así se va armando el cuento. Bueno, esto no es fácil de ver, muchas veces para el adulto y mucho menos para los chicos. Entonces, completar toda esa información que se llama hacer inferencias es necesario enseñarlo, porque si no les enseñamos a los chicos a hacer inferencias, entonces van a leer textos y no van a poder comprenderlos, ¿sí? Y finalmente integramos esta información que viene del texto con la que activamos en nuestra memoria en un todo coherente. Y si con esto logramos armarnos el modelo mental que coincide con la información que nos da el texto, entonces finalmente comprendimos. Pero fíjense todas las operaciones que tiene que hacer un lector. Operaciones que el adulto experto que comprende ya las hace de una manera que a veces no se detiene a pensar que está haciendo, pero que cuando nosotros le enseñamos a un chico a comprender, tenemos que detenernos y enseñarlas como vamos a ver ahora que es nuestra propuesta para hacer. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les decía. Hay una interacción constante entre el texto y el lector. Ahora vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a leer este cuento y después vamos a ver todas las operaciones que hace el lector para entender ese cuento. Me quedo ahí con 2 viñetas, pero es un cuento. Había una vez un conejo que salía todos los días a pasear por el bosque. Una noche muy oscura se perdió entre los árboles. De pronto vio una cueva y entró. Era la cueva del puma más feroz del bosque. El puma se dio cuenta de que un animal se había metido en su cueva y le puso la pata encima. El conejo sintió esa enorme pata sobre su espalda y empezó a temblar. Entonces tuvo una idea para salvar su vida. Como el puma no lo veía, le mintió y le gritó con voz fuerte: ¿Quién me agarró del dedo? El puma se asustó porque pensó que el conejito era un monstruo enorme y salió disparado de la cueva. Bien, vamos a ver. El texto dice: había una vez un conejo. ¿Qué hace el lector? Comprende que lo que va a leer es un cuento, porque generalmente los cuentos empiezan así. El texto dice: era la cueva del puma más feroz del bosque. El lector sabe que el puma se alimenta de otros animales, por lo tanto, se da cuenta de que el conejo está en peligro. El puma se da cuenta de que un animal se había metido en la cueva y le pone la pata encima.
El lector entiende que el animal es el conejo y que el puma le puso la pata encima al conejo. El conejo sintió esa enorme pata sobre su espalda y empezó a temblar. El lector comprende que el conejo tiene miedo porque siente que lo van a comer. Como el puma no lo veía, el lector recuerda que era una noche muy oscura y que estaba en una cueva. Por eso el puma no veía al conejo. El texto dice, ¿quién me agarró el dedo? El lector comprende que el conejo quiere hacerse pasar por un animal más grande con los dedos del tamaño de su cuerpo. El texto dice, salió disparado de la cueva y el lector saca la conclusión de que el conejo se salvó. Fíjense todo lo que tuvo que hacer el lector. En todos estos ejemplos vemos todas las operaciones que les dije que hace un lector cuando tiene habilidades para comprender. ¿Sí? Bien. Me detengo acá en el rol de las inferencias, que son tan importantes para comprender un texto, porque es lo que no se dice, muchas veces lo que no se dice nos dice más de lo que se dice, ¿sí? Pero si no entendemos, si no comprendemos eso, que no completamos esa información, entonces no entendemos el texto, ¿sí? La explícita, al revés, sería la que dice el texto. Entonces, en todo texto hay información explícita e implícita o sobreentendida, ¿sí? Y esto el lector lo tiene que completar, como les decía recién. Si no, no comprende. Por ejemplo, Ana tenía sed, abrió la heladera. ¿Qué tenemos que completar acá? A ver, contesten en el chat y Andrea me lee. Sacó agua, dice. Agarró la botella de agua y sirvió en un vaso. Busca agua. Exacto. Tenemos que completar, tenemos que relacionar sed. El para qué, dicen algunos. Claro, y sí, pero además tenemos que también darnos cuenta que en la heladera va a haber algo de Para beber, beber, una dice. botella Busca de algo agua. para beber. Exactamente. Hay otra docente que dice estaba en la casa. También infiere que estaba en Sí, la casa. pero sí, pero podría ser la casa de ella o la casa de otro, eso no cambiaría. Pero sí Bien, tenemos que entender que abre la heladera. Si Ana tenía sed, abre la heladera porque hay algo para buscar algo que debe beber para saciar su sed, ¿sí? Todo esto que nosotros lo vemos, por ahí leemos este texto, estas dos oraciones, decimos, Ana tenía sed, abrió la heladera, sí, para nosotros nos parece re claro que la abrió para tomar agua, pero no es tan evidente, ¿sí? Para el que no tiene habilidades de comprensión todavía. Esta otra, Ana tenía sed, abrió la cartera, que hay que completar, que hay que inferir. Pueden activar el micrófono si quieren, ¿eh? sacó la botella para ir a comprar algo para beber. Saca una botella de agua, tenía una Claro, botella, busca dinero exactamente. para Ahí ya comprar una tenemos que tener, gaseosa, esta inferencia ya es más compleja, porque ya tenemos que conocer el concepto de cartera, que lo podemos conocer nosotros, pero por ahí un niño no conoce lo que hay en una cartera. Y también esto, decir que, bueno, o bien había una botellita chiquita adentro de la cartera era grande y había una botellita de agua, o bien también puedes sacar dinero para ir a comprar algo para beber, ¿sí? Pero son todas diferentes, estas son dos oraciones así, nosotros las relacionamos por esta información que completamos, que viene de nuestro conocimiento del mundo, porque sabemos lo que es tener sed y sabemos que lo que es una cartera y lo que nos puede solucionar abrir una cartera para pagar nuestra sed. ¿Sí? Ahora la siguiente. Ana estaba apurada, tomó el subte. toma el subte porque la va a llevar más rápido a su destino, porque Exactamente. tenía una reunión, porque llegaba tarde, algunos, o sea,
Van Toma buscando los motivos de por qué está apurada. Medio de claro, transporte pero más rápido, quiere llegar rápido, exacto, tarda quiere llegar menos rápido. tiempo. Relacionamos la información subte que tenemos sobre un subte con con la información que tenemos sobre qué es estar apurado y relacionando esta información decimos finalmente es el medio de transporte más rápido. Ahora bien, Acá hay un caso, Patricia, que dice, llega corriendo a casa y con sed a tomar agua. O sea, ella relacionó las anteriores, ah, está hace bien. como una conexión entre las anteriores. Ah, está bien, ¿ves? Bueno, son igual, estas son separadas, pero sí, si fuera todo un mismo texto, tendría que relacionarla así. Pero además hay algo acá. ¿Qué concepto les parece que acá tienen que explicarle a los alumnos para poder hacer esa relación que hicieron ustedes? Subte, En estas dos oraciones, Ana estaba apurada, dice, tomó el claro. subte. En este caso. En nuestra Sí, ciudad dice, no hay subte, deberíamos ahí tener está. información sobre este medio de transporte para poder inferir. Exactamente, exactamente. Para poder hacer esta inferencia, tenemos que conocer lo que es un subte, y no hay en un solo lugar acá en la Argentina subte, ¿sí? Entonces, nosotros les podemos dar este texto a los chicos, decimos, ay, pero mira qué texto simple, dos oraciones, Ana estaba apurada, tomó el subte, y no se puede dar cuenta porque estaba apurada Ana. Bueno, porque no conoce la palabra subte. Si nosotros no tenemos el conocimiento del mundo para poder acceder a esta información del texto, entonces no lo vamos a comprender. ¿Sí? Y por acá, con todo esto que estoy diciendo, van viendo cómo les voy a proponer que enseñen a sus alumnos las habilidades de comprensión. ¿Sí? Fíjense esta, que le di una vuelta. A ver, Ana fue a su casa por el pasillo. Llegó con todas las zapatillas embarradas. Bien, ¿qué inferencia hay que hacer acá? Espero No respuesta. querían, Verónica dice, no quería ensuciar el piso. Sí, pero acá no Estaba dice que, lloviendo, dice Cintia. Había no, pero llovido. el pasillo que, si Que, Ana fue a su casa por el pasillo, llegó con todas las zapatillas embarradas. El bien. pasillo está fuera dentro de la casa. Claudia Cáceres dice que el pasillo estaba con barro. El Ah, pasillo estaba embarrado, ahí se van dividiendo, y otros dicen que afuera había, había barro. bueno, yo le Pisa voy algo a, que embarra su zapatilla. bien, yo le voy a dar la respuesta, la inferencia exacta que hay Ahí que dice hacer acá. una de las personas, una de las colegas pasó muy rápido, dice, vive en un departamento. Pero si viviera en un departamento, y el departamento está dentro, bueno, por eso, ¿ves? Perfecto. Todo lo que ustedes me están diciendo lo están relacionando a sus conocimientos del mundo para entender este breve texto. La realidad es que este texto lo que quiere decir que Ana es una niña de la villa y el pasillo se llama las calles que están en las villas de emergencia y están afuera, o sea, obviamente son calles que se llaman pasillos y por eso llega con todas las zapatillas embarradas, ¿sí? Si uno no sabe todo eso, no puede, lo comprende de esta manera, como me decían recién, está en un departamento, el departamento se embarró con algo, empezamos a relacionarlo con nuestros conocimientos mundo. Y esta la puse a propósito, ¿sí? Porque esta la puede inferir una persona que conoce que es una villa. Si nosotros vamos a leer un cuento sobre una villa de emergencia, por supuesto, y en el cuento va a incluir esta oración, entonces nosotros vamos a tener que contarles primero que en las villas de emergencia las calles se llaman pasillos y que generalmente si llovió están embarrados. ¿Se dan cuenta? Bien. Ana tenía muchos amigos que la visitaban. Estos eran muy divertidos. Acá les pregunto, ¿a qué se refiere la palabra estos? A los amigos. Claramente para una persona A mayor. los amigos de Ana, aclara otra colega, que está bien. Bien, muy bien. Está bien. Eso Hace a la, alusión.
Más o menos todos van por el mismo lado, ¿no, Sí, Andrea? sí, sí, sí. Perfecto. Claramente sí, pero esto justamente, esta palabra estos no es tan evidente de relacionar para un chico, ¿sí? Esto también es le pongo este ejemplo porque también es una clase de inferencia que tenemos que hacer. Esto de relacionar la información que viene después con lo que dijo antes y, y también se enseña, y también hay que ayudarlos a los chicos a poder hacer estas relaciones. ¿Estamos? Bien. Momento. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer finalmente es lo que debemos hacer todos los docentes en cualquier proceso o contenido que le estemos ayudando a los chicos a que lo comprendan o a que lo aprendan. Es hacer un andamiaje, claramente, porque nosotros le estamos dando un texto que le va a costar comprenderlo y tenemos que lograr darle una mano para que pueda hacerlo, ¿sí? Y no solamente ese texto, sino a la vez que le estamos dando la mano para que comprenda ese determinado texto, le vamos a estar dando una mano para que desarrolle habilidades y estrategias para comprender no solo ese texto, sino otros también. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo enseñamos? ¿Cuál es la propuesta nuestra, que por ahí ya la han oído seguramente, para enseñar comprensión? Es la lectura dialógica. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, primero, ¿qué van a aprender a través de esta lectura dialógica? Que es una lectura interactiva, donde el docente hace acciones antes, durante y después de la lectura, ¿sí? Pero ¿qué van a aprender los niños? A jerarquizar la información más importante, o sea, jerarquizarla y retener la que sea la más importante, ¿sí? Porque esto que nosotros muchísimas veces proponemos, bueno, les damos un tema de historia, un tema de ciencias sociales, resumilo. Esto no es nada sencillo. Si uno no comprende, no puede jerarquizar la información, entonces no puede saber cuál es la más importante y la menos importante, ¿sí? Y además tampoco en este modelo mental que nos armamos, como les dije hace un rato, no nos vamos a acordar de la información de la primera letra hasta la última. No tiene sentido acordarse de toda esa información. Y además no es posible si el texto es extenso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jerarquizarla. Saber cuál es más importante y cuál es menos importante. Y retenemos la más importante, ¿sí? Entender las ideas. Hoy muchos decían comprender, es entender, sí, incluye el entender, pero también un montón de otras estrategias usamos para comprender un texto. Entonces tenemos que entender cada una de las ideas y poder relacionarlas entre sí. Inferir la información que no está explícita, que estuve explicándolo un rato recién, pero que todos pueden detenerme, activar el micrófono o preguntar por el chat y vuelvo a explicarlo. Ampliar y profundizar el vocabulario, ¿sí? Un texto nos tiene que enriquecer, nos tiene que permitir tener más cantidad de vocabulario y profundizar quiere decir poder usarlo, darnos cuenta cómo se usa ese vocabulario para poder usarlo, entenderlo en ese texto que estoy leyendo y entenderlo en otros textos y también poder usarlo en otros contextos. Y finalmente, formarnos una representación mental del texto. Entonces, jerarquizar las ideas, entenderlas, inferir la información que no está, ampliar y profundizar vocabulario y finalmente formarse una representación mental del texto. A todas estas estrategias, para todas estas estrategias, nosotros los vamos a ayudar con otras estrategias que vamos a hacer nosotros como adultos expertos que le leemos a los chicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se organiza esta lectura dialógica? En tres partes, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y después, después del después hay otras acciones que no vamos a llegar a verlas hoy, pero que las vamos a ver. ¿Sí? Bueno,
hace un par de años, más o menos en el 2020, se nos ocurrió con Ana comparar la lectura dialógica a el armado de una casa, ¿sí? Y siempre cuenta Ana que empezábamos por los cimientos de la casa y una docente levantó la mano y le dijo, pero ¿y los planos? Y claro, sí, es verdad. Primero están los planos. Nosotros, ¿por qué nos habíamos olvidado de los planos? Porque en realidad la planificación la hicimos de los textos que tenían nuestros niños a través de la guía para el docente. Entonces, ¿qué trabajo hicimos nosotros para armar la guía del docente? Elegir los textos, en el caso de Ana, escribir los textos, en muchos casos los escribió ella misma, y si no, elegíamos los textos y de última se hacían adaptaciones y estos textos los elegíamos, por un lado, que tuvieran cierta estructura que ayudara a los chicos a la comprensión, que tuvieran vocabulario e ideas nuevas para que los enriqueciera y que tuviera un suficiente vocabulario que los chicos tuvieran que para que los chicos aprendan nuevo vocabulario, pero que no les impida la comprensión. O sea, no podían ser textos que uno les tenía que explicar el 90% de las palabras, porque si tenés que explicar el 90% de las palabras, quiere decir que elegiste un mal texto. ¿Sí? Bien. Esto mismo que elegimos los textos y que los preparamos para la lectura dialógica, lo hicimos con textos narrativos y con textos expositivos. Creo que Shklovsky 2 tiene como más de 400 textos para leerles a los chicos, son muchísimos. Pero finalmente el profesor o el maestro que va a elegir un cuento nuevo los tiene que elegir con estas características. ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros vamos al aula con el texto ya elegido, en el caso de los docentes de nivel inicial y de primero a tercer grado que tienen la guía del docente, ya van a tener los textos elegidos y trabajados en forma de lectura dialógica, que ahora vamos a ver cómo se hace esto. Y nosotros, ¿por qué dijimos se los vamos a dar ya armados en forma de lectura dialógica? Porque sabemos que no es sencillo de hacer. Si nosotros les estamos proponiendo, capaz que hay algunos de ustedes que ya conocían esto de la lectura dialógica y muchos que no la conocían. Entonces nosotros no podemos enseñarles algo que no conocían hasta ahora y además decirle que elijan buenos textos y que encima sepan exactamente qué estrategias tienen que hacer antes, durante y después de la lectura. Es mucho, esto lleva su tiempo. Lo recomendable es primero leer los textos que ya están en la guía, leerles a los chicos los textos que ya están en la guía, trabajados en forma de lectura dialógica, y después de que uno incorpora bien esto de la lectura dialógica, se anima a armarse una por su cuenta. ¿Sí? Pero lleva un tiempo bastante largo, lleva poder decir, elijo un texto nuevo y me doy cuenta cómo lo tengo que armar en lectura dialógica. Y además te lleva tiempo hacerlo, te lleva tiempo hacerlo. ¿Sí? Y van a ir viendo a medida que avance en esta explicación por qué te lleva tiempo. Pero bueno, una vez que ya están en el aula, lo comparamos a ya poner los cimientos de la casa. Tengo hecho el plano y ahora voy al aula y antes de leer pongo las bases, armo las bases. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a hacer como docente? Se las nombro así, todas juntas, y luego vemos cada una con detalle. ¿Sí? Indagar y enseñar el vocabulario indispensable para comprender el texto. El resto del vocabulario se trabaja durante y después de la lectura. ¿Sí? Hay un cierto vocabulario que es muy fundamental para entender el texto, ese lo vamos a explicar antes. Y hay algunas palabritas que necesitamos que los chicos la entiendan, pero no las vamos a explicar antes, sino que durante las vamos a explicar de una manera específica que veré si puedo explicarles hoy. Bien. Activar o proporcionar los conocimientos previos necesarios para que luego, durante la lectura,
puedan realizar las inferencias necesarias para la comprensión. ¿Sí? Por un lado, el trabajo con el vocabulario, el trabajo con los conocimientos previos, los conceptos que necesitamos que estén activados para que ellos puedan hacer las inferencias que van a necesitar realizar durante la lectura. Y luego anunciar el problema del cuento o el tópico del texto expositivo. Se las nombré, como les dije, y ahora vemos una por una. ¿Sí? Bueno, para explicárselos, yo separo las estrategias. Pero cuando uno está hace estas estrategias antes de la lectura, puede hacer una primero, otra después, o puede, digamos que el orden no altera el producto. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago antes de la lectura respecto de vocabulario? Indago, pregunto. ¿Conocen lo que es una nave? Les pongo este ejemplo por la nave de Closquina, ¿no? ¿Conocen lo que es una nave, lo que es un extraterrestre? Cuando estoy indagando, lo que estoy logrando es que los alumnos activen la memoria. El concepto de nave, ¿sí? La idea de nave o de extraterrestre que estaba en la memoria de largo plazo, si estaba, va a venir al presente, digamos, al momento en el que estamos haciendo la lectura. Se va a colocar en la memoria de operativo o en la memoria de trabajo, en la memoria que se pone en juego cuando estamos haciendo una actividad, ¿sí? Si no estaba si no conocían el significado de la palabra extraterrestre, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es explicarla directamente. No puedo dejar que esa palabra no la conozcan, porque si el texto se va a tratar de la primera vez que Closquina viene a la Tierra y Closquina es un extraterrestre, si no activan la palabra extraterrestre o no la conocen, no van a entender por qué ella viene en una nave y cae en la Tierra y le explota la nave y todo lo que sucede. ¿Sí? No van a poder hacer las inferencias. Entonces, lo explico. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo que está en la guía 2. Va a explicar, van a leer El gigante egoísta, ¿sí? Y en la guía ustedes van a encontrar. ¿Saben qué es un gigante? Primero, activa la palabra gigante, muy importante para comprender el texto. ¿Y egoísta? Ustedes van a encontrar la pregunta que les tienen que hacer a los alumnos y primero van a encontrar la pregunta y la respuesta. Pero no tienen que decirles la respuesta antes que la digan los alumnos. Siempre conviene activar la información. Si la tienen, perfecto. ¿Qué hacemos? Le preguntamos. ¿Esto qué quiere decir? Indagamos. Luego, cuando estamos indagando, nos contesta, quiere decir que se le activó. Si te lo contesta y te lo define bien, le pedís que lo comparta con todos sus compañeros. Si lo define a media lengua, más o menos, entonces das vos la explicación, ¿sí? Y egoísta, una persona que no quiere darle sus cosas a otras, que no quiere compartir. Ustedes comparten con sus compañeros, lo pones en un ejemplo concreto. Cuando uno explica vocabulario o algún concepto que necesitas que se active, podés mostrar imágenes o dar ejemplos concretos, eso es lo que más ayuda para que los chicos entiendan, ¿sí? Lo que vos necesitas es que todos los chicos tengan esa información, porque puede saberlo uno de la punta de atrás del aula, pero el otro que está acá adelante ni lo escuchó ni lo sabe. Entonces, o bien le pedís que el chico que te lo explicó, si lo explicó bien, lo diga más alto para que se enteren todos, o vos tomás esa información, la reiterás y hacés que todos se enteren y les pedís ejemplos a varios chicos para que esté bien fuertemente activada esa idea, en este caso, de gigante y de egoísta. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, acá
también es otro ejemplo que van a tener en Klosky 2, que es del ombligo, el cocodrilo, el niño que le robaron su ombligo, creo que es así el nombre, no me lo acuerdo exactamente, que acá les ponemos en la guía. Las preguntas que se sugieren son, ¿ustedes tienen ombligo? Bien, en general los chicos conocen la palabra ombligo. Los que no lo relacionan, porque no lo saben, a que esto quiere decir que los animales que nacen de sus mamás tienen ombligo, como por ejemplo el perro, el mono, la vaca, caballo, ¿sí? Ejemplos concretos. Pero hay animales que nacen de huevo, como los pájaros, las tortugas, que no tienen ombligo. El cocodrilo nace de un huevo que pone la mamá de cocodrilo. ¿Tendrá ombligo o no tendrá ombligo? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque va a ser muy importante entender por qué le roban al nene el ombligo. ¿Por qué un cocodrilo le roba el ombligo? ¿Sí? Justamente, porque el ombligo no tiene el ombligo. El cocodrilo no tiene ombligo porque nace de un huevo. Pero si nosotros todo esto no lo activamos antes, no va a poder comprender la historia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas, Andrea? ¿Estás ahí, Andrea? Bueno, supongo que no. Bien. ¿Qué tipo de palabras nos podemos Andrea encontrar? está muteada. Andrea ¿Qué? está muteada. Ah, Andrea, yo Ay, no la veo. perdón, perdón. No, solamente Silvana Sandoval que decía, no sé si Silvia estás por ahí, que hablaba de las experiencias previas, ¿no? Que había que indagar sobre las experiencias previas. Y el resto eran presentaciones de algunos colegas que recién ingresan. No sé Indagar si sobre alguien más. experiencias previas. A ver, no sé, que active el micrófono y me explique qué quiere decir con esto. Claro, Silvana, ¿estás cuando, por buenas, ahí? sí, Hola, estoy. Silvana. ¿Qué Hola, tal? buenas noches. Sí. Sí, cuando uno empieza la lectura, digamos, o hace la referencia, mejor dicho, del título, ¿sí? Dentro del aula, esto de indagar o activar, como utilizar la misma palabra que estás utilizando, esto de las experiencias previas, a ver qué vinculación hay entre esas palabras que aparecen tal vez en un título y no dejarlo tal vez a la libre hipotetización sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque se abre mucho más el campo, digo yo, de experiencias y puede dificultar en la comprensión del texto. Sí. A ver, dos cosas. En realidad no tanto con el título, porque ahí también se te puede activar información que interfiera en la comprensión del texto, ¿sí? Salvo que el título tenga las palabras incluidas en el título, palabras de contenido que sirven para comprender un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos suponete, hay títulos de cuentos, sobre todo los de los narrativos, que son como más literarios, más poéticos y te pueden desprender un montón de experiencias, como decís vos, que hagan de interferencia, ¿sí? Y esto de no hipotetizar es genial que me lo digas porque dentro de un rato lo iba a decir y a sostener mucho. Esto de hipotetizar también trae mucha información a la memoria operativa de trabajo de los chicos que muchísimas veces no tiene nada que ver con lo que va a suceder en el cuento y ya ocupó lugar. La memoria de trabajo, lo que tenemos que tener muy claro los adultos que enseñamos no solo a comprender, sino a cualquier actividad que les enseñes a hacer a los chicos, es que la memoria de trabajo es limitada. Entonces no la podemos ocupar con información que va a ser de interferencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Silvana, mira, suponete, vuelvo al ejemplo del perro. Suponete que el título era el perro Lassie. No sé si es Lassie es que. Bien. Entonces, y el chico se le activa, vos le decís, ¿qué relacionan con el perro Lassie? Y al chico se le activa que un perro lo mordió. Listo, sonaste.
te va a quedar todo el tiempo, va a estar leyendo el texto, tratando de probar eso, esa idea. ¿Te das cuenta? Entonces, no tanto por el título, sino por lo que a mí me conviene para orientarlo, para ir llevándolo para el lado de la comprensión. En todo caso, ahí activo, saben lo que es un perro, ¿sí? Y va a pasar, y entonces vos vas a estar ahí en el aula y uno te va a decir, a mí un perro me mordió, y otro va a decir, un perro es un animal de 4 patas, una mascota, no sé cuánto, y vas a irte por ese que dijo el animal de y ahí vas a decir, muy bien. Y entonces con eso estás reforzando la información que vos necesitas que quede bien activada y bien prendida esas lamparitas para que comprendan el resto del cuento. ¿Te das Sí, cuenta? sí, algo como para agregar esto que dijiste, Sí. o sea, un ejemplo bien concreto, en primer grado suele suceder. Cuando uno, no sé, les menciona, o sea, les dice el título acerca de qué va a leer, anuncia el tópico de qué va a tratar y se empiezan como a activar así todas múltiples ideas y vos decís, no, a ver, es cierto, por acá no. Claro. O sea, como que se vivencia muchísimo en los primeros grados. Que En realidad después, nosotros, sí, en realidad los otros no se evidencia tanto porque los chicos ya se callan, no quieren hablar, pero sí te activa lo que te sucede cuando te dicen alguna palabra, lees el título o algo, se te va a activar necesariamente mucha información y vas a tener que poder lograr una que no y otra que sí. Pero sobre todo cuando son muy chiquitos, uno tiene que ir reforzando la que sí. Y cuando son grandes, deberían poder hacerlo ellos, siempre que les hayan enseñado a comprender. Porque es el aprendizaje lo que promueve la madurez, ¿sí? Entonces, si nosotros nunca le enseñamos a comprender, los chicos más grandes tampoco van a poder inhibir información. Lo que van a hacer es callarse, que eso por una cuestión de una actitud, de decir, bueno, no me importa, que lea lo que quiera, a mí no me importa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que inhibieron la información, quiere decir que no te están ni prestando atención, que lo que es peor todavía, ¿sí? Pero lo bueno de estar enseñando de esta manera es que realmente logramos que los chicos se hagan activos en la lectura y que vuelvan a prestar atención cada vez que hacemos una intervención, ¿sí? Este camino, la verdad, que el camino de la lectura dialógica da muchas satisfacciones al docente, porque enseguida empezás a ver cómo los chicos comprenden cada vez más y además cómo están interesados en la lectura, porque al comprenderla, la disfrutan y muchísimas veces piden que se las vuelvas a leer. Viste que sobre todo los nenes chiquitos cuando les gustó algo, te piden que se lo vuelvas a leer, pero eso es porque lo comprenden, ¿sí? Y entonces vos, como docente, querés que lean cada vez textos más complejos o textos nuevos, y si vos los ayudas de esta manera, promoviendo la comprensión, te aseguras que ellos lo comprendan, cuando lo comprenden lo disfrutan y lo incorporan, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo, ¿qué nivel podemos? Hay muchos niveles para clasificar el vocabulario, pero nosotros elegimos 3 en este caso. El nivel 1 son de las palabras cotidianas. El nivel 2, las que son frecuentes en los textos. Y el nivel 3, las propias de las disciplinas. Fíjense, cotidianas, leche, casa, pan. Frecuentes, acechar, divisar, alarido. Propias de las disciplinas, fósiles, herbívoros. ¿Sí? ¿Cuál les parece que qué tipo de nivel de palabra tenemos que enseñar cuando los chicos van a leer un texto? A ver, escucho. Un texto narrativo. Ah, bueno, acá Corina Cárcamo decía fósiles, o sea, del nivel 3. 1 y Pero 2 eso, dice para que Carla. le pregunto a Corina. La palabra fósiles, ¿te parece que va a aparecer en un texto narrativo o en un texto expositivo? Si no, que lo responda otra persona. Corina, ¿estás por ahí?
Bueno, la mayoría sigue aportando y dice que esa palabra se encontraría en textos expositivos, informativos. Exactamente. Cuando queremos enseñar un texto narrativo, ¿de qué nivel tendrían que ser las palabras? Están diciendo que en el nivel 2. Exactamente, el nivel 2. Y si queremos que comprendan un texto expositivo, van a ser del nivel 3. A veces nos pasa que las palabras que creemos que son cotidianas no son tan cotidianas, porque también van a depender del contexto. Recordemos hoy la palabra subte, si es un chico de la ciudad de Buenos Aires, es una palabra cotidiana, subte. Pero si es un niño que nunca viajó a la ciudad de Buenos Aires, subte ya no es una palabra cotidiana. Entonces también tenemos que prestar atención al contexto donde viven nuestros alumnos, ¿sí? Y últimamente nos sucede cada vez más que a los chicos no les hablan, entonces palabras que consideramos que son de la casa, que tendrían que aprender en la casa, tampoco están, ¿sí? Pero en general, si le vamos a leer un texto, nos tenemos que fijar qué palabras van a aparecer en ese texto y no son comunes ni frecuentes para los chicos, ni tampoco son de las disciplinas, salvo que les vayamos a enseñar, como dije, les vayamos a leer un texto expositivo. Bien, Magdalena, ahí hay un aporte interesante de Silvia Tolosa, que dice que focalizado en el nivel inicial, usan palabras cotidianas del entorno. sí, y no le entiendo qué me quiere decir eso. Decirle que Silvia, ¿cómo no es sé si querés comentar. Sí, que active el micrófono y me explique bien qué quiere decir. Hola, buenas noches. Hola Silvia, Hola, ¿cómo estás? Silvia. ¿Qué me Estaba querías decir? respondiendo a la pregunta de qué nivel de palabras usaríamos, por eso yo puse que en el nivel inicial comenzamos con las palabras que son cotidianas, del entorno, del contexto y teniendo en cuenta del barrio y todo lo que es influencia, digamos, sobre los niños. Está bien, pero si son palabras cotidianas para los niños, como me estás diciendo vos, entonces no se las tenés que enseñar. Es como que vos lo que me estás queriendo decir que las retomás para usarlas en otras situaciones. Claro, que partimos de las cotidianas. Claro, pero cuando vos le vas a leer un texto, en realidad lo que hay que, Y lo ya que hay que iría por el lograr, segundo nivel. claro, y lo que vos tenés que lograr cuando Incorporaría lees palabras del segundo nivel. exactamente, exactamente. Bien, estamos de acuerdo entonces. Gracias, Silvia. Exacto. Bien. Beso. No escuché. Besos, te Bien. digo. Gracias. Bien. A ver, díganme, por ejemplo, yo voy a decir alguna de estas palabras y ustedes me van a decir si es del nivel 2 o del nivel 3. ¿Sí? Por ejemplo, hechizo. Pongan 2 o pongan 3. 2. 2. Bien. Voy a herbívoros. 3. Bien. Tambalear. 2. Claramente. Bien. Ornitorrinco. 3. Perfecto. Entendieron todo maravillosamente bien. Bien. Perfecto. Bueno, acá les pongo unas preguntas para darse cuenta si las palabras van a ser del nivel 2 o no. ¿Sí? 1. ¿Es probable que los padres utilicen esta palabra mientras conversan con sus hijos a la hora de la comida? Si la respuesta es sí, esta palabra es del nivel 1 y no necesita ser enseñada. 2. ¿Es probable que esta palabra aparezca en un libro, pero no en el lenguaje oral? Si la respuesta es sí, esta palabra podría ser de nivel 2 y valdría la pena enseñarla. 3. ¿Puedo imaginar insertar esta palabra en una frase significativa para mis alumnos? Si la respuesta es no, probablemente es una palabra del nivel 3. Y esto se lo voy a explicar así. Por ejemplo, si yo elijo la palabra llamaradas, que es del nivel 2, yo puedo hacerle una frase a los chicos que cuando un fuego es grande y es, bueno, ahora no me sale explicarlo, pero
Vieron que cuando hay un fuego, si uno sube más, si es más alto y es grande, eso es una llamarada, ¿sí? Y los chicos lo van a entender, porque puedo incluir en una frase, sin usar específicamente la palabra llamarada, y los chicos les es significativa. Pero si yo quiero explicar herbívoros, no me queda otra que definir y explicar lo que es la palabra herbívoro. No la puedo incluir, porque por más que diga, vieron, salen y ven animales herbívoros que están comiendo pasto, eso no les es significativo, ¿sí? Entonces, las que son específicas de las disciplinas no se pueden explicar de esa manera, se explican de otra. En cambio, las que sí son de los cuentos, uno puede explicarlas con una frase o una oración más sencilla, donde entendiendo eso que le estamos diciendo, entiende el significado, comprende el significado, ¿sí? Bueno, entonces, justamente, ¿cómo enseñamos el vocabulario? Con definiciones amigables y sencillas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hicimos el trabajo de la guía y cómo hacemos cada vez que tomamos un texto y lo armamos en lectura dialógica? Buscamos, identificamos con qué palabras puede tener dificultad el alumno, ¿sí? Y buscamos la definición en la enciclopedia, no en el diccionario, y ahora vamos a ver por qué. Y una vez que buscamos en la enciclopedia, la adaptamos sin que pierda el significado, pero a una definición más amigable, más sencilla, que puedan entender los chicos, ¿sí? Porque si nuestra definición es más complicada que la propia palabra, entonces estamos en un problema, ¿sí? Entonces damos sinónimos o trabajamos con familia de palabras o la representamos. Fíjense, cuando ustedes van, cuando fui el otro día a Trelew, fui a hacer visitas de escuelas y les mostré a las maestras cómo hacer una lectura dialógica con chicos de 5º y 6º grado. Elegí un texto complejo, porque yo estaba en un segundo ciclo. En general, como les dije, las guías están armadas para primer ciclo, para nivel inicial una y para primer ciclo la otra, pero yo iba a un segundo ciclo, iba una persona extraña a la escuela de Buenos Aires, entonces dije, bueno, elijo a Messi, un cuento sobre Messi, ¿sí? Pero el cuento no era nada fácil de comprender, había bastantes conceptos y bastante vocabulario para trabajar, y tuve que armarlo en lectura dialógica, por supuesto, antes de ir para allá. Una de las primeras vocabularios que yo identifiqué que los alumnos no iban a darse cuenta que era estrábico. El autor hablaba de mirada estrábica. Muy difícil. Si yo buscaba estrábico en el diccionario, Dios me libre, menos le van a entender. Entonces, les hice una explicación sencilla, les dije que es una mirada que se te pone cuando vos estás tratando de ver algo en movimiento y hay cosas que se mueven alrededor y estás concentrando tus ojos en eso que se mueve para no perderlo de vista y que los otros ojos un poco se te van a lo que está alrededor, pero vos te querés volver a concentrar en el mismo, entonces los ojos como que quedan uno para un lado, uno para el otro. Bueno, se los representé, les encantaba, porque estaba yo ahí poniendo los ojos estrábicos, ¿sí? Y todo el movimiento, pero no se los podía explicar con una definición de diccionario, no lo hubieran entendido, ¿sí? Entonces uno busca la definición, yo primero busqué la definición, bien, para yo tenerla muy clara lo que era y no deformarle la información a los chicos por hacérsela más sencilla. Yo me tenía que apegar al significado de esa palabra, pero tenía que buscar la manera de eso, hacerlo más amigable y más sencillo para que ellos lo entendieran antes de la lectura, porque era muy importante entender este concepto de la mirada estrábica para comprender el cuento. Bien. Fíjense, acá les pusimos algún ejemplo. Espera que se me corrió todo este... Había un par de Dale. acotaciones, Sí. ¿sí? No sé si Andrea Lavalle, si querés comentarlo
accionar el micrófono. Ella hablaba que, bueno, es necesario a veces también enseñar palabras cotidianas. Bueno, No porque sé, habrás decidido, Andrea, a ver, Andrea, sí, decime. ¿estás por ahí, Andrea? Ah, no tiene micrófono, dice. Bueno, Bueno, te leo lo que ella puso, que a veces es necesario enseñar palabras cotidianas, por ejemplo, cuando llaman a todo lo que comen papa o a todo lo que beben agua, o todo lo... sí, Está hablando en el sí, nivel inicial, ¿no? porque en Este, realidad, sí, ahí está, pero en realidad está muy claro, bien, porque vos identificaste que esa palabra no es cotidiana. O sea, vos estás diciendo que si el niño come espinaca, lo llama papa, come zanahoria, lo llama papa, eh, entonces esas palabras, ni espinaca ni zanahoria, están como cotidianas, claro. ¿sí? Entonces sí, vas a enseñar también palabras que a vos te parecen como cotidianas, pero evidentemente a tus niños de 3, 4 años no son cotidianas. ¿Está? Bien, y O le Cintia, vas a sí, enseñar que papa, que es una categoría, es comida, ¿sí? Y comida no es tan cotidiano para el nene porque le está diciendo este, todo el tiempo, porque les dice todo el tiempo papa. ¿Sí? Los chicos que tienen tan poco vocabulario, claro, va a ser muy difícil que comprendan, porque en ese caso no tienen ni el que debería ser cotidiano y mucho menos el de los textos. Entonces, en tu desenvolvimiento adentro del aula todos los días, vas a tener que encontrar, identificar esto que has identificado vos, y cuando el nene le diga papa, vas a tener que decirle comida. ¿Sí? Y si no, específicamente qué comida está comiendo. Pero después, cuando vos le vas a leer un texto, lo vas a enriquecer con palabras de los textos. Porque si vos le lees un cuento que solamente tiene palabras cotidianas, no se enriqueció. ¿Sí? Porque ahora hay mucho cuento de ese, cuento que usa todo el tiempo palabras vulgares, comunes, y entonces eso en qué los enriquece. ¿Sí? Bien, decime, Andrea, la otra. sí, después, bueno, Cintia Perusotti, no sé si es una pregunta lo tuyo o es una afirmación, que habla de ejemplos cotidianos y uso de imágenes. Y después, Carla, podrías activarnos el apellido, Carla, que pregunta si todos los significados se extraen directamente, las palabras explicar se extrae directamente del texto o se puede desarrollar el significado durante la lectura en función del contexto del Ahora texto. no, porque eso ya está estudiado. Los chicos no activan la información por el contexto del texto, no. O sea, no les traje ejemplos hoy, creo que no los traje, pero si no les puedo traer ejemplos donde se pone se le hace identificar una palabra a los chicos por el contexto y identifican y lo relaciona con algo que nada que ver. No, durante la lectura el vocabulario que no es tan fundamental se va a trabajar a través de sinónimos, se los adelanto. Pero no, si te tenés que detener un rato largo para explicar un determinado vocabulario, entonces lo vas a hacer antes de la lectura. ¿Sí? Porque esto que estoy diciendo les va a llevar un rato. Y durante la lectura también les adelanto que vamos a hacer pausas, pero ya para usar otras estrategias. ¿Estamos? En todo caso, uno puede retomar un vocabulario que explicó antes, pero ya lo explicó en el antes, en las estrategias que hacemos antes de la lectura. Y este ejemplo de Streiser y Vergara es muy claro para ver por qué nosotros no podemos decirle a los chicos que busquen en el diccionario. A ver, por ejemplo, Corina, que te veo acá, que se te activó el micrófono. ¿Querés colaborar? Corina Carcamo. Corina, tenés el micrófono activado. ¿Querías preguntar algo? Corina Ah, no, Cárcamo. no, se me activó sin querer. ¿Querés colaborar o estás ocupada con algo, Corina? ¿Eh? Silvana, te veo a vos. ¿Me ayudás un poquito? Leer, nada más. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, dale. Por ejemplo, vamos a orgullo. Sí.
El diccionario dice, Satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. bueno, fíjate si vos, el texto va a tratar de alguien orgulloso y le decís buscalo en el diccionario. ¿No te da la impresión de que es más complicada la definición del diccionario? Que, claro. En cambio, la adaptada dice, sentimiento de felicidad por tener o hacer algo que vale mucho. Cuando ustedes hacen un trabajo muy, muy lindo, se sienten orgullosos. Y ahí buscamos ejemplos. ¿Entendés? Es lo mismo, pero adaptado. Es decir, no es exactamente lo mismo porque esta definición se buscó en enciclopedia y se adaptó y se hizo amigable y sencilla para los alumnos. Fíjense curva. Silvana, pobre, te quedó ahí la cámara, te estoy... No, Sí. está bien, no hay drama. Tramo de una carretera, camino o línea férrea que se aparta de manera continua de la línea recta sin formar ángulos. Oh, mi Dios. ¡Oh, mi Dios! Oh, ¡Oh, mi my Dios. God! O sea, yo ahora les puedo leer esta definición más amigable, pero lo podría hacer mucho más sencillo. Pongo un autito en el pizarrón, hago una línea recta y después le hago la curva y ya está. Y ya está. ¿Sí? Y si no, bueno, una parte del camino que no es derecho, que da una vuelta, cuando vamos por un camino hay una curva, tenemos que doblar, no, lo pones con un ejemplo que le sucede a ellos cuando van arriba de un auto, pero más fácil todavía el dibujito. O sea, uno tiene que pensar en lo que le va a llegar más a los alumnos. ¿Sí? Ahí acoto algo que venís retomando también en el ejemplo anterior, esto de construir la idea de estrábico. Vos dijiste, se lo mostré con la mirada, Sí. y recién este gesto que hiciste para ir definiendo la palabra curva, esto de utilizar la mano, creo que también a veces, no a veces, sino que la construcción de significados pasa mucho también por cómo uno lo explique en el aula y cuán significativo, o sea, cuán significativa, perdón, sea esa explicación. O sea, Sí. desde lo visual, desde lo gestual, obviamente si el concepto y la idea lo permite. En este caso, claro, en este caso curva Sí. uno lo puede simular con la mano, Claro, subir y orgullo era bajar. más difícil, por eso ponemos el Exactamente. ejemplo. Pero sí pones el gesto de orgullo. Siempre lo mismo, siempre digo lo mismo y porque es realmente así. Cuanto más el docente pone el cuerpo para enseñar, como decíamos, pongo la palabra, pongo el gesto, pongo la vista, pongo la imagen, que no es el cuerpo, pero también van a usar la vista, hago algo con la mano, si me permite, porque es un verbo de movimiento, me muevo como dice el verbo. Si yo voy a explicar la palabra tambalear, voy a hacer así y ya está. No necesito explicarla mucho más que eso. Pero hay chicos que necesitan que se la expliques desde la palabra y otros verla desde lo visual. Entonces, vos tenés que hacer, si la palabra el significado de la palabra te lo permite, tenés que involucrar la mayor cantidad tuya del cuerpo y de los sentidos que puedas, porque así te vas a asegurar que vas a llegar a todos, ¿sí? Porque de la misma manera, cuanto más vos involucras tus cuerpos, tus sentidos para la explicación, más oportunidades los chicos van a tener de poder incorporar ese nuevo significado, ¿sí? Sobre todo porque hay chicos que son más visuales, otros más auditivos, entonces tenés que darle la posibilidad a todos. Pero además que si lo haces en conjunto, por el oído, por la vista, por las sensaciones, por un ejemplo concreto, ya sabes que eso le va a quedar más consolidado. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, cuando nosotros aprendemos, uno puede aprender por una situación incidental, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando con otros niños o incluso puede estar hablando con otros adultos, incorpora una palabra incluso con el significado y todo, pero porque sucedió, no porque alguien expresamente se lo quiere enseñar. ¿Sí? Algo que está caliente, la palabra caliente, la puede incorporar porque tocó alguna vez una estufa que estaba caliente o porque le dijeron eso está caliente, pero no específicamente
le dijeron, la madre le dice caliente, es algo que no, ¿sí? Esa es un aprendizaje incidental. Luego hay un aprendizaje que viene por enseñanza directa, que esta es la que nosotros hacemos en la escuela, ¿sí? Es intencionada. El adulto tiene la intención de explicar una palabra. Declara que está enseñando una palabra, hace un montón de cosas, de acciones para enseñar esa palabra. Y es planificada porque el docente elige ciertas palabras y hace una secuencia de pasos para enseñar. ¿Sí? El vocabulario del nivel 2 y del nivel 3, e incluso, como vimos recién con la docente, algunas del nivel 1, tienen que ser enseñadas por justamente enseñanza directa. ¿Sí? No podemos suponer que lo saben porque lo aprendió alguna vez cuando es una palabra que nosotros sabemos que no es frecuente para los chicos. Va a haber alguno que la conoce como frecuente, o sea, que es más conocida porque ha tenido varias lecturas de diferentes cuentos, porque en la casa está estimulado, le han leído muchos cuentos, pero no todos los niños van a tener esa oportunidad y la escuela tiene que dar esa oportunidad. Entonces, como dijimos, primero vamos a preguntar si hay algún niño que la conoce, que conoce qué es empuñar, ¿sí? Porque, por ejemplo, qué sé yo, el papá hace un deporte que tiene que empuñar una espada, ¿cómo se llamaba ese deporte, Andrea? Se me fue el nombre, pero bueno. Ese que están con las espadas. Ahí, se me acaba de ir. Sí, Esgrima. ya sé cuál. Esgrima. Ahí está, Se me gracias, viene gracias. Montecristo, se me viene Sí. la novela Ay, de Montecristo. revela tu edad, revela tu edad. Ah, no, decir que lo viste ahora en Netflix, pero Sí, ahí la vi. ahí está. Bueno, por eso a mí también, ojo, relaciones, pero bueno, claro, alguien que vio Montecristo, por ejemplo, un nene lo vio con la mamá y va a saber lo que es empuñar. Esgrima, ya me acordé, Esgrima, sí, ya esgrima. nos habían dicho. Bárbaro. Va a saber lo que es empuñar. Ahora, vos lo indagás, pero no lo van a saber todos los chicos, vas a saber ese que tiene esa experiencia. Entonces te lo va a explicar de alguna manera, vos lo vas a tomar y lo vas a socializar para que todos tengan activado ese conocimiento antes de leerle el cuento a los niños, porque justamente el niño, el texto va a hablar de algo que está relacionado con empuñar una espada y si no sabe lo que es empuñar, no lo va a comprender. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hacemos una vez que enseñamos el vocabulario? No importa, bueno, esto me está llevando un tiempo, pero no importa. ¿Qué hacemos con el vocabulario que una vez enseñamos? En el caso de los grados de los chicos que ya saben leer, e incluso también podemos hacerlo con los chicos que no saben leer todavía, pero no creyendo que se la van a aprender de memoria, vamos armando la pared de las palabras, donde ponemos la palabra escrita con una correcta ortografía, y esa pared en realidad nos va a servir a nosotros de una ayuda a memoria para volver esa palabra que está en los textos en una palabra frecuente. ¿Por qué? Para que los chicos no se la olviden, porque si nosotros la usamos solamente cuando leemos ese texto, después de eso no les va a quedar no se lo van a acordar más adelante. Entonces, nosotros lo vemos ahí. Por ejemplo, supónganse que enseñamos la palabra ulular, ¿sí? Que es cuando el viento hace un ruido, ¿sí? Bien. Entonces, al otro día abrimos la ventana y decimos, ay, me parece que el viento ulula. A ver, escuchemos. ¿Ulula el viento? Bueno, y ahí estamos usando esa palabra ya en otros contextos y la volvemos a mencionarla varias veces en distintas situaciones para que ese aprendizaje nuevo se consolide. Entonces, la pared de las palabras básicamente nos sirve a nosotros para tener una memoria de qué palabras nuevas enseñamos para poder
volverlas cotidianas dentro del aula. Y en el caso de que los chicos ya escriban, también les va a servir para recordar la ortografía en el momento que después tengan que escribir, ¿sí? Pero ahora estamos con comprensión. Para la comprensión ayuda esto. Ponemos las palabras y nosotros recordamos cuáles tenemos que ir usando todos los días, cuáles tenemos que traer de vuelta al aula para que ese aprendizaje se consolide. ¿Sí? Bien. Estas son ejemplos de palabras que no se aprenden de manera incidental y que deben ser enseñadas explícitamente. Palabras de la convivencia, como son contaminación, cooperar, discutir, perdón, debate, diversidad, equipos, reglas, seres vivos y su entorno, mamífero, reptil, anfibio, ave, carnívoro, herbívoro, omnívoro, hábitat, estas que son propias de las disciplinas, ¿sí? O relaciones lógico-matemáticas, que en eso lo van a ver en la capacitación de matemáticas, pero estas relaciones que pueden surgir también en un texto, incluso en un texto narrativo y en un texto expositivo, si están en el texto, hay que explicarlas. ¿De acuerdo? Bien. Los conocimientos previos, ¿sí? ¿Cómo hacemos antes de la lectura? Exactamente lo mismo. Indagamos, activamos, generamos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de las mariposas, ¿sí? Y cómo nace una mariposa. Entonces, acá en la guía ustedes van a encontrar. Les va a decir, el docente les pregunta a los niños si conocen las mariposas y qué saben de ellas. Estoy activando el concepto de mariposa, ¿sí? Después, se pide que miren los dibujos que acompañan el texto en los que aparece la oruga, el capullo y la mariposa. Y se conversa con los niños sobre estas imágenes. ¿Son todas mariposas o no? ¿Las mariposas son siempre iguales? Recuperás toda la información que los niños puedan tener y luego explicás que uno de los dibujos es de una mariposa y los otros son de una oruga, que es un gusano, y de un capullo, que es como una capa en la que el gusano se envuelve para dormir. Esa capa lo protege y esa capa lo protege. Finalmente, el docente invita a los niños a leer el texto, etc. Entonces, hay conceptos que ya no es una palabra específica, sino que es un concepto más amplio, pero que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que activar, indagar. Si saben esto de dónde vienen las mariposas, cómo nace la mariposa, y si no lo saben, lo explicamos nosotros. Ante un texto expositivo, y esto es fundamental y se lo digo muchísimo, oriento esto a los profesores de segundo ciclo y de primer año del secundario que están acá, siempre, siempre antes de darles a leer un texto expositivo, tenemos que explicar el tema, el contenido específico, porque se le suma a las dificultades que puede tener cualquier lector cuando comprende el hecho de no conocer los contenidos de los que está hablando. ¿Sí? Entonces lo tenemos que explicar antes, que esto a veces nos olvidamos, muchísimas veces sucede, lo veo continuamente en las escuelas secundarias, que van a dar un tema nuevo los profesores y lo primero que hacen es darle un texto. ¿Y qué saben los alumnos de ese tema? Nada, porque si voy a dar un tema nuevo es porque no lo saben. Y no podemos pretender que lo saquen de solo leer un texto. Para eso estamos los profesores adelante para explicarles. ¿Sí? Bien. La importancia de las ilustraciones para generar los conocimientos previos. Si voy a hablar de un desierto, ahí lo tengo. La otra vez iba paseando, iba de una escuela a otra con María José, y María José me mostraba cómo se veía la llanura y la meseta, clarísima, los escalones de la meseta. A mí me pareció genial, y digo, qué maravilloso haberlo visto así,
o si me lo hubieran mostrado de esta manera, aunque sea con una foto, para entender lo que era una meseta. Y bueno, a ustedes, por ejemplo, ahí que tienen tantos paisajes, a veces por ahí lo tienen al alcance, en algunas escuelas al alcance de la mano. Bueno, si vamos a explicar qué meseta, qué mejor que hacer una excursión. Sé que es re difícil, o sea, todo el tema burocrático, no me lo digan, porque sé que es complicado, pero que hay que tratar de hacerlo lo más posible, porque es la mejor forma de incorporar. Ahora, si estamos lejos, bueno, traigámosle una imagen, pero traigámosle una imagen realista, ¿sí? Yo les cuento esta anécdota siempre, que expliqué a unas alumnas mías de profesorado del nivel primario durante un año la lectura dialógica, y cuando fueron a hacer las prácticas, el cuento era del burro y el sapo, y la alumna llevó una imagen del burro de Shrek. Y cuando los alumnos vieron eso, activaron el REC y no hubo forma de que comprendieran el cuento que venía después. ¿Entienden? Entonces, no ni dibujitos animados ni algo que no tiene nada que ver, sino una ilustración realista. Y ustedes se fijan si el cuento que les van a leer, la imagen que tiene coincide con la información o ayuda a comprender la información que va a venir en el cuento. Porque si no coincide, entonces no lo van a comprender. Muchas veces hacen cuentos, ilustraciones muy artísticas de las que se imaginó el dibujante, pero que no tienen nada que ver con el cuento, y eso interfiere en la información, ¿sí? Y esto de necesidad de vincular los contenidos del texto con las experiencias cotidianas. Esto es muy importante, porque es la forma en... Sí, Cintia. Hola, ¿cómo estás? No quería Perfecto. interrumpirte, en realidad era más o menos No, como para acompañar lo que estás diciendo. Bueno, recién viste que en educación especial había comentado esto del trabajo, digamos, que se hace. Normalmente las sugerencias son relacionadas a esto para todo tipo, digamos, de enseñanza, desde cualquier tipo de concepto, esto del trabajo, del uso de las imágenes. Y me hiciste acordar con esto de la imagen real y no evitar el tema del dibujo y que sí, sea por ahí la imagen en concreto, digamos, por ejemplo, no sé si vamos a trabajar la planta, que no sea la selva con los pájaros, o sea, directamente vas a lo que vos querés trabajar. sí. Me hiciste acordar Concreta porque y eso realista. era puntual, una profesora, me acuerdo, que nos decía esto de evitar y llevar siempre lo concreto, lo más concreto posible, y si no, bueno, la imagen que sea lo más real posible. En este caso era, digamos, el profesorado de sordos, o sea, con más razón trabajamos el vocabulario previo. eh, y bueno, y por otro lado, esto del uso de los ejemplos y lo más cotidiano posible, siempre tratar de bajarlo, digamos, a la explicación oral en el caso, digamos, de alumnos oyentes, a lo más sencillo posible, y si no, esto del acompañar, digamos, como los gestos, con un ejemplo concreto o una imagen o un video incluso de alguna acciones, lo que sea, digamos, que puedan, digamos, comprender lo que se le está explicando. Sí, los videos hay que saber elegirlos y ver cómo se usan, porque muchas veces se ha visto que también generan información que va a hacer interferencia, ¿sí? Claro, sí, sí, Depende, por sí. eso, tiene que ser un video muy Sí, específico. muy específico por ahí no, en cuanto por ahí a un concepto específico Sí, o algo Bueno, procesual, digamos, por ahí sí se puede explicar desde ahí, pero que incluso, sí, digamos, a partir del video, después nosotros hacemos un análisis posterior de eso, del paso a paso, eh, pero digamos, en base, digamos, a esto del vocabulario, del conocimiento y la explicación del vocabulario, de esto de la bajada, digamos, a la cotidianidad, siempre, o exacto. sea, trata de ver, Sí, digamos, sobre de todo lo si que es el es... contexto nuestro, inclusive acá, buscar ejemplos que sean cercanos siempre. Si es un texto narrativo, claramente no te recomiendo el uso de un video, porque vos tenés que hacer estas estrategias antes de la lectura, y tampoco podés estar tanto tiempo desarrollando, usando estas estrategias, porque vos vas a tener que leer el texto ese mismo día en la que estás activando vocabulario, activando los conocimientos previos y generando tanto el vocabulario como los conocimientos previos.
Si es un tema de un texto expositivo, vos podés dar un día una clase donde no haya texto para explicar el tema, usás un video, hablan sobre el video, sobre el paso a paso, esto que decías vos, y después otro día vas al aula, haces unas estrategias antes donde recordás lo que vieron y lo que tiene que ver con la información que va a dar el texto, activás de vuelta esos conocimientos que vieron el día anterior o 2 días antes Exacto. del video y después recién vas a la lectura del texto. ¿Se entiende la Exacto, diferencia? sí. Normalmente en el caso, digamos, a alumnos sordos, normalmente uno busca estas de las cuestiones, digamos, de vocabularios, Ah, sí, sí, sí. siempre previo, específicamente en sordos sí, y por ahí cuando sabemos que vamos a trabajar alguna cuestión, digamos, específica, se puede llegar a trabajar vocabulario previo. En una clase previa, digamos, ya se trabaja de manera, digamos, anticipada como para que cuando lleguemos a este punto, digamos, de la lectura, y más o menos esté, digamos, en conocimiento el alumno. Exacto, que ese día igual lo tenés que recuperar, ¿eh? O Sí, sí, sea, no, sí. sí, porque si no se nos va. Nosotros que nos hayamos mostrado un video hace 2 días, 2 días después No, ya no, no, por eso sí. La anticipación previa, digamos, tanto antes de comenzar, digamos, como días anteriores. activar, sí, Ujú. exactamente. Bien. Es importante entonces, con todo esto que que vos decís, que que uno conozca el contexto de dónde viven los alumnos, de lo que le pasa al alumno, y porque esto también nos ayuda a saber qué vocabulario, qué concepto tenemos que activar y qué no. Esto vuelvo, hoy me quedé con el ejemplo del subte o del pasillo ese de la villa. Si los chicos no conocen una villa de emergencia y el texto se va a tratar de una niña que vive en la villa y que va por los pasillos, que son las calles de la villa, va a relacionar pasillo, como pasó hoy, con un departamento y no con la villa y no va a entender el texto, ¿sí? Pero si el chico es un chico que vive en un entorno donde hay villas, capaz que le tenemos que explicar otro tipo de otro vocabulario diferente que va a tener el texto, que el que vive cerca de una villa no lo necesita y otro no. O esto que decíamos de subte, ¿sí? Entonces, el entorno cotidiano nos ayuda para, para poder incluso compartir el conocimiento, porque supónganse que el texto se va a tratar de una oveja y yo lo estoy dando en una escuela de Ciudad de La Plata, de mi ciudad, que no hay ovejas. Obviamente que sé que voy a tener que activar la idea de oveja, pero tengo algún alumno que yo sé que viene de un lugar donde sí hay ovejas. Entonces voy a invitar a ese alumno que nos cuente qué son las ovejas, porque quién lo va a saber más que él y quién lo va a contar con más claridad y con más compromiso que él, y ese va a ser un conocimiento que le va a llegar muchísimo más a los alumnos que se los diga yo de una definición. ¿Se entiende? Bien. Bueno, pregunto ahora. Bueno, ya no pregunto porque está acá marcada. Eh, en este cuento, antes de la lectura, dice, ¿saben cómo son los ogros? Ogros es una palabra que vamos a activar. Son criaturas grandotas, feas y malas, un concepto que vamos a activar. Como siempre les digo, va a estar la pregunta, ustedes esperan la respuesta del alumno y si no lo saben, lo explican de manera sencilla, amigable y comprometida. Comprometida me refiero a cuanto más sentidos y cuerpo ponemos, más comprometidos estamos para que los chicos lo entiendan. Si lo saben y no se los explican bien, retoman esa información que les dio el chico, la reformulan y hacen que la ponga, que esté en común, la ponen en común para que todos los chicos del aula se les active, en este caso, el concepto de ogros o de habas, estas dos que están marcadas. Y finalmente, y esto se lo digo rápido y retomamos para la próxima, lo que vamos a plantear es el tópico, de qué se va a tratar el texto, si se trata de un texto expositivo o qué intenta hacer el protagonista, qué obstáculos se le presenta. Vamos a leer un cuento de una nena que se llama Caperucita, que le tiene que llevar remedios a la abuelita, pero aparece un lobo.
Y ahí veamos lo que va a pasar. Y ahí le pones la expectativa, pero vos le decís en poquitas palabras de qué se va a tratar, ¿sí? Y acá dejo esto que ya hoy surgió, y bien, porque me dijeron esto que voy a decir ahora. No se trata, anunciar el tópico de lo que se va a tratar no es ni anticipar el contenido del texto para que adivinen a través de las imágenes de la tapa, ni proponer hipótesis de la lectura sobre el conflicto, los personajes o el desenlace, ni preguntar sobre qué podrá tratar el texto a partir de su título. ¿Por qué? Porque leer no es adivinar, sino que leer es comprender. Y comprender es hacerse un modelo mental de lo que quiere decir el texto, no de lo que yo creo, supongo que va a pasar. Y porque hipotetizar, como bien le dijo una docente hoy, vos hacer hipótesis lo haces de algo que no sabes que va a suceder. Y ahí activas información que va a ser interferencia para después comprender. Esto de haber usado tantos años esta estrategia de que los chicos hipoteticen antes de la lectura es lo que ha logrado o logrado que los chicos hoy no comprendan texto, entre otras razones. Pero esta es una de las principales. Entonces, fíjense la importancia y la diferencia. Yo les anuncio de qué se va a tratar. Yo, que ya sé de qué se va a tratar. No les pido que lo adivinen. No les pido que hagan hipótesis. Leer no es adivinar. Leer es comprender. Y acá dejo de compartir. Escucho a los que me quieran decir lo que quieran. Si no, retomamos la pregunta. Estamos sobre la hora, así que si alguien quiere realizar una pregunta. Estuvieron muy participativos hoy. Sí. Nadie No sé quiere si porque la alguien otra vez quiere. hubo una pregunta a esta hora y nos llevamos media hora más. Sí. ¿Recordás? Bien, Sí. bueno, Bueno, nada, porque no igual lo aparece vamos a nada. retomar. Está bien. En general es polémico cuando digo esto. Hay Rosa. Ahí Rosa, está, hermoso no encuentro, sé si dice. Rosa, no sé si era Rosa la de la otra vez. Sí, Lidia dice, hermoso lo que digo encuentro, siempre, pero ya es la hora, sabemos lo que pasa a esta hora dentro de una casa, el que se quiera retirar, se retira. Igual esta respuesta que le voy a dar a Rosa queda grabado, así que la próxima, a ver, la consigna entre nosotros es... Ah, sí, Nati, es como tácita, bien. Yo le doy la respuesta a Rosa. Si después les interesa la respuesta, buscan la grabación y ven el último pedacito y ya. Bien, buenas noches. gracias, agradecen por la clase de hoy, muy interesante. Sí, ya estoy leyendo. Em, Ahora ya estoy leyendo porque dejé de compartir. Ahí está. Rosa, Soledad, activa, escribime y te contesto. Sí, Rosa, activa el micrófono. Y si podés la cámara, que me gusta mirar a quien hablo, si podés, si te da la conexión. Rosa, ¿podés activar tu cámara? No te estamos escuchando tampoco. Hola, Ahí está. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, tengo problemas con la conexión, está súper inestable, pero no me quería ir sin hacer este comentario. Estoy en primer grado y días pasados estaba leyendo para los chicos, estoy trabajando con los animales y con los animales acuáticos, ¿no? Entonces elijo un texto que justamente tiene animales y dentro de esos animales está el pez payaso. Entonces, cuando mirábamos la imagen, enseguida se activó en ellos esto de justamente Nemo. Claro, Nemo, la famosa película. Entonces, bueno, surgió todo esto que acabas de comentar y demás, pero yo los tenía que llevar a que el texto, lo que les quería mostrar en la imagen, lo que nos estaba mostrando, es dónde vivía este pececito, que era dentro de la anémona, y que la anémona no era un vegetal, que ellos me decían, vive en un vegetal.
sino que era un animal. Y bueno, surgió todo esto y bueno, todo lo que acabas de comentar me pareció súper valioso porque bueno, se nos da siempre. Y también esto que nos decías ahora al final de la clase, donde los chicos ya vienen con esto de anticipar y de decirnos cuando les proponemos, es como un modelo que lo traen. Y bueno, y yo estoy tratando de irme de eso y les digo, bueno, hagamos silencio, vamos a escuchar, a ver, no que ellos empiecen a hipotetizar Claro. previamente. Sí, Así si que me vos parece ahí muy antes, valioso. claro, si vos ahí antes de la lectura, esto Mm, que te surgió durante la lectura, lo hablabas antes de la lectura, mm, iba a surgir lo de Nemo antes de la lectura, pero vos, a través de enfatizar la información que se ajustaba más a lo que vos necesitabas que supieran, que activaran para comprender el texto, ibas a hacer que esa otra representación se les bajara, ¿sí? La representación de una película es muy fuerte, entonces hace interferencia, va a hacer interferencia. Entonces vos lo que tenés que hacer es hacer mucho trabajo antes de la lectura para que esa información quede cada vez más apagada, ¿sí? totalmente. Por ahí más que pedirle que hagan silencio y escuchen la lectura, es, bueno, hablemos antes de lo importante, de lo que a mí no les decís, obviamente, hablemos de lo importante y lo que tienen que saber, sino que a través de tus preguntas, a través de las imágenes, activas, les permitís hablar, retomás lo que hablan y solamente enfatizás lo que es fundamental para que se comprenda lo que va a venir. Y después, durante la lectura, ya vamos a ver la próxima, también vas a hacer unas pausas para que jerarquicen, retomar lo más importante para que puedan jerarquizarlo y para que se siga activando la información que se necesita para comprender ese texto y se vaya apagando la información que no se necesita para comprender. ¿Entiendes, Rosa? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, Bueno, gracias. Gracias, no, Liliana. Gracias, Magdalena. Hay un montón de comentarios que realmente me gustaría así compartir en general, que fue un encuentro muy interesante. Así que todos se van con Gracias, Magda. lindas a vos también. expresiones. Creo que la verdad que sí, ¿no? Que lo aprovechamos un montón. Siempre uno, algo nuevo se lleva por más que hayamos escuchado este encuentro, ¿no es cierto, Lili? Siempre algo más nos llevamos. Por supuesto, cada encuentro es una riqueza, es único. Sí. Es Y único. agradecerles también a los colegas que acompañaron hasta ahora. Así que bueno, buenas noches, Magdalena. Bueno, igual a Buenas noches, ustedes. Lili. Gracias por Chau, acompañarnos.